Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde la pasión por las historias que nos llegan desde Turquía nunca se apaga. ¡Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí! Espero que estén listos porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, uno que han estado pidiendo a gritos en los comentarios de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han oído bien. Hoy vamos a hablar de ese reencuentro que todos, absolutamente todos, estamos esperando. ¿Será que finalmente se dará? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Hay algún deseo secreto que Demet haya revelado al respecto? Prepárense para sumergirse en un mar de especulaciones, rumores y, por supuesto, datos confirmados sobre el futuro de esta icónica pareja de la televisión turca. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor rapidito. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre tus series turcas favoritas, noticias exclusivas, chismes jugosos y análisis profundos. No te lo puedes perder. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan pasión, romance y sobre todo, una química innegable. Su participación en la exitosísima telenovela Erkenci Pájaro Madrugador los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y aclamadas por el público. La magia que irradiaban en pantalla era tan real, tan palpable, que muchos llegaron a creer que su romance trascendía la ficción. Y aunque nunca confirmaron una relación formal, los rumores y las especulaciones nunca cesaron. Después de Erkenci, sus caminos se separaron. Can Yaman se trasladó a Italia, donde continuó su carrera con nuevos proyectos, mientras que Demet Özdemir siguió cosechando éxitos en Turquía. Cada uno siguió su propio rumbo, pero el recuerdo de su colaboración seguía vivo en el corazón de sus fans, quienes aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basada en información que hemos recopilado de diversas fuentes, desde entrevistas hasta publicaciones en redes sociales. ¿Existe la posibilidad real de un reencuentro entre Demet y Can? La respuesta no es sencilla, pero vamos a analizar los factores que influyen en esta posibilidad. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la agenda de ambos actores. Tanto Demet como Can son profesionales muy solicitados, con proyectos en marcha y compromisos que cumplir. Coordinar sus horarios para un nuevo proyecto sería un desafío logístico considerable. Sin embargo, no es imposible. Si la oferta es lo suficientemente atractiva y ambos están interesados, se podría encontrar una solución. En segundo lugar, está el factor de la voluntad personal. ¿Quieren Demet y Can trabajar juntos de nuevo? Esta es la pregunta del millón. En entrevistas individuales, ambos han expresado su cariño y respeto mutuo, y han reconocido el impacto positivo que tuvo su colaboración en sus carreras. Sin embargo, también han dejado claro que son muy selectivos con los proyectos que eligen, y que buscarían un guión que realmente los motive y los desafíe. Y aquí es donde entra en juego el famoso deseo revelado de Demet Özdemir. Hace poco, en una entrevista, le preguntaron directamente sobre la posibilidad de trabajar con Can Yaman de nuevo. Su respuesta fue ambigua pero reveladora. Dijo algo así como, nunca digas nunca. Me encantaría trabajar con Can de nuevo, pero tendría que ser un proyecto que valga la pena, algo que nos permita mostrar una faceta diferente de nosotros mismos como actores. Un papel que nos saque de nuestra zona de confort y nos permita crecer profesionalmente. Esta declaración ha sido interpretada por muchos como una indirecta, una señal de que Demet está abierta a la posibilidad, pero con ciertas condiciones. No se conformaría con una simple repetición de Erkenci. Querría algo más sustancioso, algo que les permita explorar nuevas dimensiones de su talento actoral. ¿Pero qué tipo de proyecto podría cumplir con estas expectativas? Esa es la gran pregunta. Algunos fans sueñan con una secuela de Erkenci, donde podamos ver la evolución de los personajes de Can y Sanem, y explorar nuevas facetas de su relación. Otros prefieren una historia completamente nueva, con personajes diferentes y una trama más compleja. Personalmente creo que una historia completamente nueva sería lo más interesante. Imaginen una miniserie dramática con tintes de thriller, donde Demet y Can interpretaran a una pareja envuelta en un misterio intrigante. Algo que los obligue a mostrar una faceta más oscura y compleja de sus personalidades.
Sería un golpe maestro que sorprendería a todos y consolidaría aún más su posición como estrellas internacionales. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La realidad es que no hay nada que enferme. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y soñando con ese reencuentro que tanto anhelamos. Además, hay que considerar el poder de los fans. Las redes sociales se han convertido en una herramienta muy poderosa para influir en las decisiones de los productores y las cadenas de televisión. Si los fans de Demet y Can continúan expresando su deseo de verlos juntos de nuevo, es posible que alguien escuche y decida hacer realidad ese sueño. Así que a seguir tuiteando, comentando y compartiendo. No perdamos la esperanza de ver a Demet Özdemir y Can Yaman juntos de nuevo en la pantalla. Quizás, algún día, nuestro deseo se haga realidad. Para recapitular, hoy hemos explorado la posibilidad de un reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman, basándonos en sus declaraciones públicas y en los deseos expresados por sus fans. Hemos analizado los factores que influyen en esta posibilidad, desde sus agendas profesionales hasta su voluntad personal, y hemos especulado sobre el tipo de proyecto que podría hacer realidad este sueño. Aunque no hay nada confirmado, la esperanza sigue viva, y el poder de los fans podría ser clave para que este reencuentro se concrete. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir mis pensamientos y teorías con ustedes, y saber que hay tanta gente apasionada por las telenovelas turcas como yo. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Can volverán a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? Déjenme saber sus ideas y opiniones. Me encanta leerlos y responder a sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco profundizando en el deseo de los fans y las señales del universo telenovelesco asterisco asterisco. Pero no nos quedemos solo en la superficie de la especulación, mis queridos telenoveladictos. Adentrémonos un poco más en el terreno de los deseos fervientes de los fans y en esas pequeñas señales, esos guiños del universo telenovelero que alimentan nuestra esperanza. Porque, seamos honestos, gran parte de la magia de estas historias reside en la conexión emocional que establecemos con los personajes y con los actores que les dan vida. La pasión de los fans por Demet y Can es algo que trasciende la pantalla. No se trata solo de admiración por su talento actoral, sino de una conexión genuina con la química que proyectan juntos. Esa química, esa complicidad, esa chispa, es lo que ha convertido a Erkencikus en un fenómeno global y lo que ha mantenido viva la llama del reencuentro durante todos estos años. Si nos sumergimos en las profundidades de las redes sociales, encontraremos un océano de mensajes, edits de fans, peticiones online y hashtags dedicados a Demet y Can. Los fans han creado comunidades virtuales donde comparten sus sueños, analizan cada declaración de los actores y buscan pistas que les indiquen que el reencuentro es posible. Y es que en el mundo de las telenovelas, las declaraciones ambiguas y los pequeños gestos pueden significar mucho. Una mirada cómplice en una alfombra roja, un comentario en una publicación de Instagram, un me gusta inesperado. Todo se convierte en una pieza de un rompecabezas que los fans intentan armar con fervor. Recordemos, por ejemplo, aquella vez en que Can Yaman visitó Turquía después de un largo tiempo en Italia. Las redes sociales estallaron con rumores sobre un posible encuentro secreto con Demet. Aunque nunca se confirmó nada, la simple posibilidad encendió la ilusión de los fans y demostró el impacto que tiene cada movimiento de estos actores. Y no olvidemos la influencia de los medios de comunicación turcos. Los programas de espectáculos y las revistas del corazón están constantemente buscando noticias sobre Demet y Can, alimentando los rumores y especulaciones. Cada vez que uno de los dos menciona al otro en una entrevista, las redes sociales se incendian y los fans se lanzan a analizar cada palabra, cada entonación, cada gesto. Esta constante atención mediática, aunque a veces pueda ser invasiva, también contribuye a mantener viva la esperanza del reencuentro.
Los productores y las cadenas de televisión son conscientes del interés del público en esta pareja y podrían considerar la posibilidad de reunirlos en un nuevo proyecto. *** Más allá de Erkenci-Kuş desafiando las expectativas y rompiendo moldes ***. Ahora bien, es importante considerar que un simple regreso a Erkenci-Kuş podría no ser suficiente para satisfacer las expectativas de Demet y Can, ni las de los fans. Si bien una secuela podría resultar atractiva a primera vista, existe el riesgo de caer en la repetición y de no ofrecer nada nuevo al público. Para que el reencuentro sea realmente exitoso, es necesario buscar un proyecto que desafíe las expectativas, que rompa moldes y que permita a Demet y Can mostrar su versatilidad como actores. Un papel que los saque de su zona de confort y que les permita explorar nuevas dimensiones de su talento. ¿Qué tipo de historia podría cumplir con estos requisitos? Aquí es donde podemos dejar volar nuestra imaginación y proponer algunas ideas. Un drama histórico imaginen a Demet y Can interpretando a una pareja en medio de un conflicto político o social. Una historia de amor y superación que los obligue a mostrar una faceta más intensa y dramática. Un thriller psicológico como mencioné antes, una miniserie con tintes de thriller podría ser un gran acierto. Demet y Can podrían interpretar a una pareja envuelta en un misterio oscuro y complejo, donde nada es lo que parece. Una comedia romántica con un toque diferente abandonando la fórmula tradicional, una comedia romántica que aborde temas relevantes y actuales, con personajes complejos y situaciones poco convencionales. La clave está en encontrar una historia que sea original, que tenga sustancia y que permita a Demet y Can demostrar que son mucho más que los personajes que interpretaron en Erkenci-Kuş. Un proyecto que los consolide como actores de primer nivel y que los impulse a seguir creciendo en sus carreras. El papel de las productoras y las cadenas de televisión, un juego de intereses y oportunidades ***. Finalmente no podemos ignorar el papel crucial que juegan las productoras y las cadenas de televisión en todo este asunto. Son ellas quienes tienen el poder de tomar la decisión final y de hacer realidad el sueño del reencuentro. Para que un proyecto con Demet y Can se concrete, es necesario que exista un interés económico por parte de las productoras y las cadenas de televisión. Deben considerar que el proyecto será rentable, que atraerá a una gran audiencia y que generará beneficios económicos. Es aquí donde entra en juego el poder de los fans. Si las productoras y las cadenas de televisión ven que existe una demanda real por un proyecto con Demet y Can, es más probable que se arriesguen y apuesten por ello. Pero el interés económico no es el único factor a tener en cuenta. También influyen las relaciones personales entre los actores y las productoras, la disponibilidad de los actores y la visión creativa de los guionistas y directores. En definitiva, el reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman es un juego complejo de intereses, oportunidades y deseos. Un juego donde los fans tienen un papel fundamental y donde la esperanza es el motor que impulsa la ilusión. Así que, mis queridos telenoveladictos, sigamos soñando, sigamos expresando nuestro deseo y sigamos creyendo en la magia de las telenovelas turcas. Quizás, algún día nuestro sueño se haga realidad y podamos ver a Demet y Can juntos de nuevo en la pantalla. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que esta exploración más profunda del tema haya sido de su agrado. No olviden dejar sus comentarios, compartir el vídeo y suscribirse al canal. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y que viva el amor telenovelero.